8:05 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados: la representante de la FAO en el Ecuador, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Es importante conocer cómo se contribuye, y vamos a hablar del Congreso de Finanzas Sostenibles para Agronegocios y Agricultura Familiar. Pero también recibimos al presidente del directorio de Ban Ecuador, el magíster Francisco Miño, para hablar de algunos temas de interés. El gobierno ha anunciado la condonación de deudas hasta $5,000. Esto parecía hasta hace poco una promesa no cumplida, pero hay también otros proyectos. ¿Qué se va a hacer con el préstamo de la CAF que va a llegar? Y también este Congreso Internacional con el que quiero empezar. Bienvenida a doña Yerda Barreto, representante de la FAO en el Ecuador. Conocemos, usted está ya 6 meses en nuestro país. ¿Qué le ha parecido el Ecuador? Maravilloso, con un potencial del sector agroalimentario que la verdad Ecuador puede alimentar a Ecuador y puede alimentar al mundo. Sí, usted viene de una experiencia, hemos leído, del África. Si uno haría una rápida comparación, ¿cómo estamos en América Latina frente al África? Bueno, obviamente América Latina ya está posicionado en la agroexportación. Algunos países africanos todavía es un desafío exportar, y el tema de la seguridad alimentaria tiene un abordaje de una seguridad que todavía necesita un trabajo de una agricultura de subsistencia. Entonces sí, el desafío es mucho mayor, ¿verdad? Y creo que también Latinoamérica puede todavía apoyar muchísimo más a África. Ya, es verdad, aquí decimos, estamos sentados en la riqueza, pero vivimos en la pobreza. ¿Por qué no explotar de una mejor manera todos los recursos que tenemos? Bueno, justamente por eso estamos acá tenemos una alianza con Ban Ecuador, porque creemos que el tema del financiamiento rural es un factor clave para el desarrollo rural inclusivo. De hecho, la modernización del medio rural con más tecnología para el tema de agregación de valor y sobre todo retener a una juventud en el campo es fundamental trabajarlo en el país. Creo que estamos en un momento importante donde el financiamiento tiene que ser repensado. El financiamiento rural tiene que ser también conducido para un cliente que es una agricultura familiar campesina, que tiene sus propias necesidades, pero lo más importante es un cliente que alimenta el Ecuador. Entonces, esta alianza que estamos el día de hoy refuerza también el mandato de la FAO en el Ecuador y en el mundo, que es trabajar por el ODS 2 de la agricultura sostenible. No hay sostenibilidad, de hecho, si no tenemos un financiamiento inclusivo y estable para el sector alimentario. Y en Ecuador creo que no hay otra alternativa. Actualmente el empleador de este país es el sector agroalimentario. Solo el sector agropecuario proporciona el 30% de los empleos y puede proporcionar muchísimo más. Y ya cuando incluimos pesca, casi el 50% de los empleos de este país es efectivamente el sector agroalimentario. Entonces, no hay otro camino. Invertir en agricultura es el camino a seguir en el país, pero sobre todo para trabajar por una juventud rural que necesita opciones en un mundo más moderno, en un mundo digital también, en un mundo más conectado, y también por eso la alianza con Ban Ecuador, ¿verdad? Expandir las fronteras de los mercados financieros también es lo que se necesita, expandir una frontera hacia un medio rural para tener unas finanzas más inclusivas. Precisamente este miércoles y jueves, doña Yerda, se va a realizar este primer Congreso Internacional de Finanzas Sostenibles con expertos internacionales. ¿Cómo enfrentar y cómo contribuir a unas finanzas sostenibles en la agricultura? Sí. Bueno, en efecto, la FAO ya tenemos acá en el país de nuestro economista jefe, un experto internacional que nos va a compartir mejores prácticas, ¿verdad?, en finanzas rurales e inversiones, con nuestra iniciativa Mano de la FAO, que estamos apoyando al país, porque creemos que hay dos vías de trabajo, por el lado de la oferta y el lado de la demanda. Por el lado de la oferta, estamos apoyando metodológicamente al país, también para trabajar en el tema de productos financieros
financieros dirigidos a actividades de agronegocio especializadas. ¿Qué quiere decir? Es diferente, obviamente, elaborar planes de negocio para un sector textil que para un sector agrícola o pecuario. Entonces, tener productos financieros dirigidos y conducidos para un determinado segmento se requiere metodologías. Eso por el lado de la oferta. Por el lado de la demanda, necesitamos agricultores y empresarios de las cadenas de valor del sistema agroalimentario que preparen planes de negocio bancables, que preparen planes de negocios que consideren los riesgos, que preparen planes de negocio con una educación financiera también adecuada. Entonces, son metodologías, ¿verdad?, de trabajo. La FAO tiene esa capacidad y apoyo a través de sus centros de inversiones y las plataformas de finanzas, donde tenemos esas experiencias también que compartimos entre los diversos países. Entonces, la idea es trabajar la oferta y la demanda, ¿verdad?, juntos, y sobre todo los planes de negocio. Hemos apoyado al gobierno en este año. El país va a ser uno de los 35 países del mundo que van a presentar planes de inversión en el sector agroalimentario en Roma, que es el foro global más grande que tiene la FAO en el tema de atracción de inversiones. En este foro se priorizaron dos planes de negocio: ampliar la oferta exportable de Ecuador para el mercado de orgánicos, ¿verdad?, con los productos tradicionales y no tradicionales, para banano, cacao, café orgánico, y los no tradicionales para guayusa, vainilla, quinoa, por ejemplo. También para el sector lácteo, mayor inversión para un aprovechamiento mejor del excedente líquido que tiene el país y agregación de valor. Entonces, por un lado tenemos los planes de inversión a nivel macro, ¿verdad?, donde hay cadenas de valor que van a ser direccionadas las inversiones en corredores agroeconómicos priorizados. Y por otro lado tenemos la oferta de los territorios. Los territorios están demandando una inversión aproximada de $67 millones, y vamos a tener en el foro la presentación de las 24 provincias del país presentando sus planes de inversión. Bienvenido al magíster Francisco Miño, presidente del directorio de Ban Ecuador, que viene contribuyendo en este sentido y también en este primer Congreso Internacional de Finanzas Sostenibles. ¿Qué se espera, además de analizar finanzas sostenibles, temas como la producción sostenible, el enfoque inclusivo, la innovación para la sostenibilidad? Hola Miguel, buen día, un saludo a todos. Bueno, primero contarle que la FAO es nuestro socio estratégico en asistencia técnica. Nosotros somos una banca de desarrollo y atendemos poblaciones de alto riesgo y necesitamos un socio estratégico que nos ayude a formar destrezas de nuestros clientes para reducir nuestro riesgo. Y ahora la FAO es nuestro socio estratégico en el tema de finanzas sostenibles. ¿Qué busca el banco? El banco busca enfocar su cartera en inversiones sostenibles que le permitan generar mayor impacto. Las necesidades de financiamiento son enormes. Miguel, usted sabe, todos los sectores necesitan financiamiento y los recursos del banco son limitados. El banco necesita focalizarse en ciertas actividades que generen impacto y que las que generen mayor impacto. Nosotros somos un banco rural, estamos en el 80% de nuestra cartera está colocada en agricultura, y precisamente lo que buscamos con el tema de finanzas sostenibles es focalizar la cartera. Ahora, este congreso es, digamos, el lanzamiento de un programa ambicioso que tenemos junto con la FAO, en donde el banco quiere mostrar su proceso de cambio hacia un tema digital verde, y obviamente su cultura de sostenibilidad, y es un plan que el banco lo tiene que mantener por los siguientes 15 o 20 años. Siendo importante este tema de las finanzas sostenibles, se va a contar con expertos internacionales en este evento, este miércoles y jueves. ¿Quiénes son y de qué se va a hablar? Tenemos más de 40 expertos. El formato del Congreso son ponencias y también conversatorios puntuales. Tenemos miembros de todas las regiones del país, vienen a exponer sus proyectos sostenibles. Tenemos expertos en finanzas sostenibles. Y adicional, Miguel, queremos invitarles también a una feria de sostenibilidad que va a haber el mismo día en la misma plataforma financiera, donde existen proyectos agroalimentarios sostenibles que son visibles y que queremos que se muestren en el Congreso. Tenemos, la expectativa es súper alta, ya no tenemos cupos presenciales, pero vamos a transmitir el evento a través de nuestras redes sociales para que toda la gente lo pueda escuchar. El público objetivo obviamente son estudiantes, empresarios de todos los sectores que
Lo que busca el banco y lo que a través, con el apoyo de la FAO, es empezar como país a buscar innovación a través de las finanzas sostenibles. Por ejemplo, ponerle un valor a la biodiversidad. Hablamos de que el Ecuador es biodiverso, de que el Ecuador tiene muchísima naturaleza, pero realmente no sabemos el valor de ese intangible. Entonces, hablar de finanzas sostenibles es hablar de innovación para empezar en estas cosas intangibles que nosotros como país podemos vender. Se ha anunciado que Ban Ecuador recibirá de la CAF un préstamo por 36 millones de dólares. ¿Hacia qué sector se va a dedicar estos recursos, como la transformación verde? Sí, el banco tiene un plan estratégico para los próximos años que lo hemos denominado Plan Verde Digital. Esto tiene 3 aspectos importantes, Miguel. El primer punto es la gobernanza, hacer que el gobierno corporativo del banco sea más fuerte, que se blinde un poco las decisiones políticas. Finalmente el banco es un actor político, pero tiene que mantener decisiones en el largo plazo. El segundo punto es una transformación digital. El banco necesita un nuevo sistema bancario, un nuevo core que le permita dar agilidad a sus procesos, que la originación de crédito sea más eficiente, que tenga menos riesgo. Los recursos de la CAF precisamente son para esto, para apoyarle al banco en un proceso de transformación digital, cambiar su core bancario, cambiar su proceso de originación, cambiar sus sistemas de seguridad informática, renovar equipos informáticos. Y el tercer punto del banco en el plan estratégico que le cuento, Miguel, es el tema de las finanzas sostenibles. Entonces, estamos trabajando en gobernanza, en tecnología y en finanzas sostenibles. Con el soporte de la FAO, doña Yerda Barreto, ¿qué se espera de este primer Congreso Internacional de Finanzas Sostenibles? Por un lado, concienciar sobre la importancia, y segundo, que se generen más recursos y apertura. Sí, bueno, en efecto, como bien lo dice, el tema de colocar el tema de las finanzas rurales como un factor clave para el desarrollo de cadenas agroalimentarias inclusivas, eficientes y sostenibles, creo que ese es el primer mensaje que estamos trabajando. Por otro lado, posicionar el tema de la inversión en agricultura como una inversión que efectivamente puede aportar muchísimos más empleos al país y también una ampliación de la oferta agroexportable. Y por otro lado, socializar muchísimo más toda la oferta de planes de inversiones y que tiene el país a nivel nacional y territorial. Es importante y sobre todo escuchar también a los representantes de la agricultura que van a llegar allá para ver cómo podemos muchísimo más potencializar sus negocios con el tema de finanzas rurales inclusivas. El tema de finanzas verdes también es una oportunidad para el país. Sabemos que Ecuador quiere apoyar y potencializar más el tema de la agrobiodiversidad. Entonces, las finanzas verdes también son un camino a seguir. El país tiene que aprovechar también sus espacios de presentación de estos planes de inversiones en los financiamientos globales verdes. Entonces necesitamos visibilizar este tipo de proyectos también para una cartera de finanzas verdes, que también es otra de las oportunidades que tiene el Ecuador. También con la iniciativa Mano de la Mano, todos estos resultados del foro van a ser compartidos a nivel global, ¿verdad? En el foro de inversiones en Roma. Entonces es una agenda que comienza con este foro, no termina, todo lo contrario, es una agenda que por eso estamos en alianza con el Ban Ecuador y también otras instituciones de gobierno asociadas a la atracción de inversiones, ¿verdad? Porque es un camino a seguir. Creemos los próximos 5 años que se puede muchísimo más capitalizar el medio rural ecuatoriano, y este tipo de congresos es solamente para colocar sobre la mesa todas las prioridades y los desafíos socializados en un congreso que son casi 500 personas que van a estar, pero también tenemos un trabajo de espectro nacional en las 24 provincias del país. Señor presidente del directorio de Ban Ecuador, Francisco Miño, siendo importante este primer Congreso Internacional de Finanzas Sostenibles, es bueno hablar de algo que en el país se ha venido repitiendo durante los últimos tiempos, y el presidente en la actualidad anunció la condonación de deudas hasta $5,000. ¿Cómo implementar esto? Y luego para hablar también de los créditos, porque hay problemas especialmente en el pequeño y mediano agricultor. Sí, Miguel, mire, le cuento. En julio
hace poco tiempo el presidente Noboa instrumentó un decreto en donde se condenaba las operaciones que estaban con juicio coactivo menor a $5,000. Esto tiene un impacto de 14,000 beneficiarios, son 14,000 pequeños agricultores que ya no tenían capacidad de pago, que sus operaciones seguían creciendo en intereses y como estaban dentro del área legal seguían creciendo en gastos administrativos. En el programa de alivio financiero que el presidente nos ha pedido manejar, se condonaron estas 14,000 operaciones. Pero hay un contexto aparte. La semana pasada el presidente hizo la misma estructura de decreto, pero con Banco de Fomento en liquidación. Le cuento algo aquí. En el 2016 nació Banecuador y se entró en liquidación Banco Nacional de Fomento. Cuando nació Banecuador, toda la cartera mala, en ese momento que eran más de $200 millones, se quedó con Banco de Fomento en liquidación. Se quedó con un banco obviamente en liquidación, sin la capacidad de hacer la gestión, pero con el mandato de cobrar. Y todas esas operaciones entraron en coactiva. Entonces ahí teníamos un drama de gente por la falta de capacidad del gobierno en realidad, que quería pagar, quería arreglar o quería solucionar, pero no había la capacidad y esas deudas seguían creciendo en intereses, seguían creciendo en gastos administrativos. Estamos hablando de obligaciones que son del 2016 para abajo. Sensible a esto, el presidente nos pidió la necesidad de estudiar el tema y la semana pasada hizo exactamente el mismo decreto para Banecuador, pero esta vez para Banco Nacional de Fomento en liquidación. Esto nos permite zafar de este lío legal a 22,000 clientes que eran obviamente de Banco Nacional de Fomento en liquidación. ¿En qué estado se encuentra esto? ¿Cuándo empieza frente a la expectativa que ha habido? De nuestro lado, como Banecuador, ya hubo una primera fase. Estamos ya trabajando en la segunda fase para completar los 14,000 beneficiarios. Del tema de Banco Nacional de Fomento va a ser un tema un poco más largo, porque ellos no tienen la tecnología. ¿Y cuántas personas están involucradas en las deudas con el ex Banco de Fomento? 22,000 personas. Es decir, es un espectro más amplio que el nuestro, porque son operaciones más antiguas que no tenían gestión. Imagínese, Miguel, son operaciones que del 2016 para acá no se solucionaban y siguen creciendo en gastos legales e intereses. Eso es un drama social. Entonces, el proceso de condonación en Banco Nacional de Fomento va a ser un poco más lento, por supuesto, porque la tecnología no tiene la tecnología bancaria que nosotros tenemos, pero al final se va a terminar beneficiando a 22,000 agricultores, pequeños empresarios de turismo en el Banco Nacional de Fomento en liquidación y 14,000 en Banecuador. Y al menos en el ex Banco de Fomento, mientras pase el tiempo, teniendo ya una rémora de 8 años, simplemente si no se agiliza estos procesos, sigue complicándose la situación de la cartera vencida. Por supuesto, imagínense, Miguel, que hay operaciones de $1,000 que ahora son de 10,000, simplemente porque siguen creciendo los intereses y como están en coactiva, los abogados tienen que seguir ejerciendo sus demandas, entonces su parte procesal. Esos gastos se van aumentando y se van cargando al cliente. Entonces son operaciones que tenían que ya tener alguna solución y el presidente ha decidido condonarlas. ¿Y cuándo habrá ese corte para decir hasta aquí va? Los 22,000. Esto tiene fecha valor. El momento que el registro oficial que se emitió la semana anterior entre por el registro oficial. Debe ser estos días. Con esa fecha valor, el mandato de Banco Nacional de Fomento es sacar las liquidaciones y condonar esas operaciones. Doña Yerda Barreto, ¿cuán importante es el crédito en el sector agropecuario desde una visión de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura? Bueno, efectivamente el financiamiento, en especial el crédito, pues son decisivos para la transformación del sector agroalimentario. O sea, no hay otra vía. El agricultor, el productor necesita recursos financieros constantemente, ¿verdad? Sobre todo para el tema también tecnológico. Sabemos que las tecnologías se necesitan capitales, ¿verdad? Para hacer transformación, agregación de valor, incluso los temas de comercialización, adaptarse a plataformas digitales necesitan financiamiento. Entonces, como les explicaba, trabajar en el ODS 2, hacer agricultura sustentable sin el tema de financiamiento, tanto vía acceso a crédito como a vía de fondos no reembolsables, que ya son más escasos cada vez. Por lo tanto, creemos que la opción de créditos, obviamente con mejores tasas para el sector agricultura, es la vía que tenemos que transitar. Para eso es importante también el crédito que se trabaje con, digamos, de la mano con el tema de gestión de riesgos, porque sí, el crédito también tiene que tener un tema de cómo manejamos el riesgo
En el sector agrícola sabemos que es alto. El tema de gestión de riesgo agroclimático es un tema que es parte de las inversiones y que tiene que ser abordado por el crédito. El tema de garantías también de acceso, principalmente a mujeres que no tienen tierra, también tiene que ser abordado de forma adecuada para incrementar en mayor proporción el número de mujeres que acceden a crédito en el sector agroalimentario. Actualmente es aproximadamente un 30%, pero todavía sabemos que la mujer tiene un trabajo fundamental en el medio rural y tiene que acceder a más financiamiento. Y también la juventud rural. Sabemos que no muchos jóvenes van a poder presentar garantías para el crédito. Por lo tanto, necesitamos fondos de garantía, fondos de riesgo, para que estos grupos jóvenes y mujeres que probablemente no tienen estas garantías vía la tierra accedan a créditos. Y justamente ese es el crédito inclusivo del que estamos hablando, y por eso estamos trabajando con Banecuador, que tiene esta mirada también para facilitar unas finanzas inclusivas, verdes, pero sobre todo acceder a los grupos que actualmente no acceden a crédito. Desde Banecuador, Magíster Miño, ¿cómo abrir más los créditos? Porque una de las quejas cuando uno va al campo dice, es verdad, hay créditos, pero de un monto bajo, 10, 15 mil. Hay gente que tiene hectáreas y que quisiera compartir con los riesgos que existen con el Estado, y que el Estado sea un supervisor, un regulador de esa explotación en el agro. ¿Cómo fortalecer ese crédito y generar nuevas opciones de acceso a esto? Miguel, el presidente Noboa, mediante un decreto, separó la función de la CFN y Banecuador. La CFN es una banca de segundo piso que opera con la banca privada, y Banecuador es una banca de primer piso. Nosotros normalmente atendemos el sector de microcrédito, pero el sector PYME, que es un sector importantísimo, se quedó sin la cobertura de la banca pública. El presidente nos ha pedido atender ese segmento. Entonces estamos trabajando para que nuestra cartera crezca. ¿Créditos hasta cuánto? El banco puede prestar créditos hasta $3 millones. O sea, podemos atender clientes micro y clientes pymes sin ningún problema. Lo que el banco se ha orientado normalmente es hacer microcrédito. Creo que tendremos una parte importante. Tenemos cerca de $800 millones colocados en ese segmento, principalmente agrícola. Ahora estamos trabajando precisamente para atender el segmento pyme. Y básicamente es intermediación financiera, Miguel. Entonces nosotros lo que hacemos es buscamos recursos. Las fuentes de recursos del banco son nuestros depositantes, que en realidad el banco tiene muchísima presencia a nivel territorial, es un banco tradicional, la gente confía en nosotros. Y el segundo punto es precisamente lo que estamos conversando ahora, el tema de finanzas sostenibles y movilizar recursos internacionales que tengan que ver con sostenibilidad, con ambiente, para inyectarlos en la economía del país. ¿Y a qué tasa de interés efectiva están dando esos créditos? Nuestro crédito micro tradicional es un crédito micro del 16%. En ese segmento somos la tasa más competitiva en el mercado. Tenemos productos subsidiados a través de la cooperación que pueden llegar al 10, al 9, pero con la búsqueda de fondos climáticos, lo que pasa normalmente es que son fondos de bajo interés. Nosotros simplemente le ponemos nuestro costo operativo y podemos llegar a tasas de un dígito. Ese es, digamos, el beneficio de buscar estos temas, es un apoyo importante para el país, y por eso el banco tiene que transformarse. ¿Y hasta cuánto, qué monto pueden acceder en este tipo de créditos? La cartera está abierta, como le digo, Miguel, hasta... Puede ser si alguien tiene los respaldos $100,000, $200,000. Sin problema, nosotros estamos en la capacidad de atender cualquier sector. ¿Y en qué tiempo sale un crédito? Porque a veces la queja es... Esa es la queja, Miguel, y este es un tema de tecnología. Por más que querramos arreglar el proceso, ya es un tema de tecnología. Necesitamos digitalizar la originación, que el cliente se precalifique en un sistema y no todo vaya a través de los típicos formularios que se dejan en las ventanillas. La digitalización, la transformación digital, uno de los focos fundamentales es la originación de cartera. Estamos enfocados en eso para atender mejor. Ahí comprendemos que el banco todavía sigue con una falencia operativa, pero estamos trabajando y la solución de fondo es la tecnología. Bien, muchas gracias. La presencia en la revista de Opinión Democracia de la representante de la FAO en el Ecuador, Yerda Barreto, y el presidente del directorio de Banecuador, Magíster Francisco Miño. Temas de interés. Este miércoles y jueves, aquí en la plataforma financiera, se desarrollará el primer Congreso Internacional de Finanzas Sostenibles. Siempre hay que pasar lo que tiene una carga el Ecuador, especialmente de los políticos, hay que volver los ojos al agro. Esto es una práctica diaria y no un discurso político. Muchas gracias, muy amables. Muchas gracias.
8:29 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y volvemos. Diálogo en estudios con el ingeniero Roberto Luque, ministro de Transporte y Obras Públicas, temas de interés con el transporte y el sistema de comunicación ecuatoriano. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira.